Bien, buenas noches con todos los asistentes al curso. Hoy iniciamos el curso para entrenadores de futsal, internacional de futsal, con la participación de el preparador físico de la actual selección campeona del mundo, el señor Esteban Pipsi. Esteban. Hola, ¿cómo están? Buenas noches para todos. Bueno, para mí es un placer poder estar con un país amigo y hermano como Perú. Les comento que la intención del curso es dividir la ponencia en 5 clases. Como observarán en el PPT siguiente, hay una idea de un resumen del cual vamos a hablar a lo largo de estas 5 jornadas. Hoy nos vamos a referir puntualmente al punto 1 y al punto 2, organización general del entrenamiento y planificación general del entrenamiento, dejando los otros 3 temas para las próximas 3 ponencias, perdón. Fundamentalmente, la idea del curso es que ustedes tengan herramientas las cuales le permitan valorar y trabajar en función de una idea de trabajo. Bajo ningún punto de vista, mi intención es eh, manifestarle que es la única posibilidad de trabajo que tienen, sino que es la experiencia y conocimiento a lo largo de 20 años de carrera, la cual muchas veces me ha permitido eh, acercarme y observar distintas cuestiones que tienen que ver con la preparación física, en donde muchas veces con una computadora o un clic en el celular tenemos acceso a mucha información de afuera, que muchas veces hoy lo vamos a hablar a lo largo del curso, no es aplicable a nuestra realidad, producto de que hay otras instituciones u otros países que muchas veces tienen otro tipo de tecnología a la cual nosotros no podemos acceder, pero eso no significa que como entrenadores nosotros no tenemos que organizar y planificar el entrenamiento. Así que la idea es que esto sea un punto de partida para futuros encuentros, para futuros debates y que tanto preparadores físicos como entrenadores tengan la posibilidad de encontrar herramientas que le permitan valorar el trabajo que hacen muy bien todos los días. Bueno, como tienen acá en el resumen, hoy vamos a hablar de los primeros 2 temas. Ya nos introducimos en el primer módulo, que es organización general. Y fundamentalmente, como vamos a ir observando en cada PPT, a mí me gusta hacer un resumen generalmente de las cuestiones que vamos a ir viendo y de tener palabras claves de lo que vamos a ir conversando. Esto me parece que nos va a resultar más visual para todos y que fundamentalmente nos va a permitir centrarnos en las cuestiones que nosotros consideramos importantes como entrenadores de la selección, tanto a nivel selección, valga la redundancia, como también a nivel clubes, ¿no? En la próxima filmina nosotros vamos a observar a qué nos referimos con entrenar. Y un poco a mí me gusta jugar con distintas palabras que tienen que ver con el entrenamiento, y por eso trato de resumir la filmina con el arte de entrenar, ¿no? Ustedes ahí van a observar distintas palabras o distintos verbos que van a referir a la palabra entrenar prácticamente, ¿no? En donde obviamente si nosotros tenemos que decir qué es entrenar, vamos a saber que de un punto de vista deportivo, entrenar es un proceso en el cual el mismo implica distintas acciones, como las que ustedes observan en la pantalla, como secuenciar, planificar, evaluar, programar, desarrollar, controlar, equilibrar, las cuales tienen una sola finalidad, perdón, que es la mejora de nuestra forma competitiva. Esa forma competitiva se obtiene a través de la estimulación de cargas de trabajo y la consiguiente rotura del equilibrio interno de forma sucesiva para la obtención de un estado de supercompensación. En definitiva, ustedes van a observar distintos verbos que, como tienen ahí en la pantalla, y en definitiva lo que nosotros tenemos que hacer es entrenar, pero en algún momento de nuestra planificación y organización del entrenamiento vamos a trabajar con todos estos verbos. Y una palabra que no está ahí y que es a propósito, y que lo vamos a tratar de sobrellevar a lo largo de la charla, es que también tenemos que aprender a flexibilizar un poco, que no todas las cuestiones son rígidas, como en una planificación, ¿no? O sea, la planificación es un punto de partida, es pensar por anticipado, pero obviamente debemos tener la flexibilidad correspondiente. En la próxima filmina
nosotros vamos a observar cómo organizamos nuestro entrenamiento propiamente dicho, y obviamente, como tienen ahí en rojo, nosotros lo vamos, desde mi punto de vista, lo vamos a organizar a partir de 3 cuestiones: a través de principios, a través de conceptos, y que obviamente vamos a tener una determinada finalidad. Cuando hablamos de principios, tenemos que entender que obviamente nosotros vamos a diferenciar el entrenamiento en forma que un juvenil o que un profesional o que un deportista adulto amateur, ya que la mejora en el rendimiento de los distintos grupos de edades son distintos. Importante es saber cómo surge el entrenamiento y a partir de qué conceptos uno se basa a la hora de desarrollar los entrenamientos. Nosotros tenemos que entender que hay que determinar las características específicas de la preparación física del futsal, y las mismas van a surgir del conocimiento y análisis y observación de qué cuestiones: de las particularidades y acciones del juego, de cuánto es la duración y las velocidades de esas acciones de juego, entre otros factores. Importante, como nos referimos en las filminas anteriores, no debemos buscar tendencias y adaptarnos a nuestro grupo de deportistas a una realidad distinta, ya que en definitiva esa realidad es distinta al creador de esa metodología a la cual queremos imitar, y en todo caso es como él la diseñó de forma primitiva. Cuando me refiero al término primitivo no me refiero a una cuestión en el tiempo, sino a una cuestión primaria, ¿no? Importante, como tercera cuestión, es qué es lo que vamos a buscar o cuál es la finalidad. Lo importante es tratar de moldear nuestros entrenamientos de manera que, como en todo proceso, nos orienten de cuestiones simples a cuestiones complejas, de cuestiones generales a cuestiones particulares. Lo importante es ir desde lo más cerca de nuestra realidad a lo más alejado de nuestra realidad posible. Eso es un camino, eso va a ser un proceso. Anteriormente, de nuestra forma competitiva, a través de esa mejora de forma competitiva, la cual será más sencilla si nosotros les enseñamos a nuestros deportistas aquello para lo que está preparado para aprender en relación a su edad madurativa y cronológica, a su nivel físico y psíquico, lo cual lo denominamos como etapa sensible del aprendizaje. Depende de la edad donde se encuentra el deportista, va a estar más preparado para aprender determinadas cuestiones que otras. Esto no significa que no podemos ir introduciéndolo a distintas temáticas, simplemente que tenemos que entender, y lo vamos a ver a lo largo del Power, que ese deportista en relación a su edad está más preparado para determinadas cuestiones que para otras. Sigamos avanzando. En el próximo PPT nosotros vamos a observar 3 palabras claves a la hora de organizar el entrenamiento, que ya lo venimos conversando, ¿no? Y lo vamos a resumir en un título que a mí me gusta mucho, que se llama La construcción del deportista a largo plazo. No busca hacer una frase hecha, busca simplemente orientarnos y entender que la construcción del deportista, si lo podemos hablar desde el punto de vista de construcción, digamos, muchas veces como preparadores físicos pensamos que estamos entrenando máquinas y no seres humanos. Por eso me gustaría compartir entre todos que las construcciones entre comillas, ¿no? O sea, recordemos que estamos hablando entre personas y muchas veces esas personas sienten y obviamente no es una cuestión lineal y transitiva, ¿no? O sea, que es de parto de A y termino en B, siempre no lo vamos a encontrar esas cuestiones. Pero haciendo un esfuerzo tenemos que entender que esto es una construcción, es un proceso, lo cual nos va a llevar un tiempo. Y las 3 palabras claves en esta filmina nos vamos a desarrollar en etapas. Nos vamos a hablar de ADR, que significa aspectos determinantes del rendimiento, y vamos a finalizar el PPT hablando de periodización, que lo vamos a profundizar en el próximo módulo, que es planificación del entrenamiento. Pero bueno, fundamentalmente vamos a hablar de estas 3 cuestiones. Pero empecemos con la primera palabra. En el próximo PPT nosotros vamos a hablar de las etapas del entrenamiento deportivo, y como ustedes observan, hay una especie de pirámide, si se quiere, la cual está dividido en 5 puntos. Ya sé que obviamente ustedes van a observar que hay 6 escalones. Ahora vamos a explicar por qué ese escalón no tiene número. Pero podemos
podemos dividir las etapas del entrenamiento deportivo en 5 números. ¿Y por qué yo me detengo en estos 5 números o estas 5 etapas? Nosotros tenemos que entender que el futsal, como cualquier deporte competitivo y de conjunto, pero el futsal más que nada es un deporte que el futsal FIFA no tiene más de 30 años aproximadamente, 33 para ser exacto, cuando en el 1986 la FIFA determinó que era, digamos, una modalidad del fútbol. Tenemos que entender que acareció un análisis detallado de sus elementos, desde mi punto de vista, no solo desde el modelo de enseñanza y aprendizaje, sino a través de la formación de deportistas, la cual nos priva de un planeamiento coherente y organizado de contenidos y objetivos, y lógicamente también de una metodología de actuación. Nosotros tenemos que entender que cuando organizamos un entrenamiento, de alguna manera nos basamos en un modelo de formación. Este modelo tiene ventajas. Proporciona al entrenador facilidades para elaboración de los programas deportivos y formativos, al lado de lo propuesto por el modelo que se presenta. Nos va a ayudar a concretar programas de entrenamiento con fines preestablecidos. Va a incentivar a nuestros deportistas, lógicamente, ya que si los objetivos son conocidos por nuestros deportistas, nos va a permitir centrar los esfuerzos de ellos en algo definido, sin intuir fundamentalmente ellos hacia dónde nos dirigimos. Importante a la hora de ver un modelo de entrenamiento, más allá de las cuestiones que nosotros podamos agregar y modificar de ese modelo de entrenamiento, podemos observar si se consiguen los objetivos o no y con ello establecer las precisas correcciones. Con esto no quiero decir que este modelo es el que nos va a dar el resultado, pero sí por lo menos nos va a permitir tener un punto de partida, como le dije anteriormente, y herramientas de trabajo, la cual, nos, como le dije en este último punto, nos permita ver si se alcanzaron los objetivos o no. En el caso del futsal, la construcción del deportista a largo plazo, sugiero que se organice en los 5 puntos que ustedes observan, ya vamos a hablar de la etapa en violeta. Esas etapas se organizan de acuerdo a las posibilidades del deportista, la cual nos va a permitir desarrollar los componentes del rendimiento, mientras avanza hacia el proceso de un entrenamiento a más alto nivel. Como ustedes observan, nosotros tenemos la etapa de inicio, la etapa de desarrollo, la etapa de intensificación, la etapa de optimización y consolidación, que es una misma etapa, y la etapa de mantenimiento. ¿Qué es la famosa etapa de promoción que ustedes observan ahí? Que es una fase intermedia entre la etapa 3 y la etapa 4. Fundamentalmente lo que se observa en la etapa de promoción, y voy a arrancar por la mitad para que se entienda a qué me refiero, es una etapa que aproximadamente transcurre, digo aproximadamente porque estas etapas, si bien yo les voy a dar distintas edades de inicio y de finalización de cada una de las etapas, son edades aproximadas, ¿no? No lo tomemos como cuestiones. Estas edades son obviamente generalizadas en este recorrido que hemos desarrollado en la selección y en los distintos clubes. Pero la etapa de promoción es una etapa que a mí me gusta hablar, porque es una etapa que transcurre entre los 17 y 20 años aproximadamente, a la cual no todos los chicos acceden, no todos los chicos pasan a la etapa 4 de optimización y consolidación, cuando forman parte del plantel del primer equipo o no. Esto no significa que el deportista abandone el entrenamiento en caso de que no consiga estando en el primer equipo. Nosotros seguramente no todos entrenamos equipos de primer nivel, ni todos entrenamos selecciones, con lo cual muchas veces nos vamos a encontrar con chicos de 17, 18, 19, 20 años que no acceden a los planteles superiores de primera división de la etapa profesional o federativa, pero siguen en contacto con el deporte. Con lo cual es una etapa muy importante porque obviamente de alguna manera culmina aproximadamente 10 años de trabajo de divisiones formativas y obviamente no todos tienen la posibilidad de pasar al plantel superior. Esto, no, como le dije anteriormente, no significa que abandonen el entrenamiento, pero sí es que por distintas razones, deportivas o no acceden a la etapa 4. Pero bueno, iniciemos con la etapa 1, que es introducción al juego del futsal hasta los 7 años, que se denomina etapa de inicio, la cual de alguna manera tiene cuestiones puntuales, las cuales vamos a observar después en otro cuadro, pero simplemente la idea ahora es ir hablando de edades y de distintas cuestiones muy generales, ¿no? La etapa de inicio, como les dije anteriormente, es todo lo que nosotros hagamos hasta los 7 años,
Sugerimos de alguna manera no iniciar todo lo que es la introducción al futsal antes de los 4 o 5 años, consideramos que no tiene mucho sentido. Sí, obviamente poder desarrollar actividad física, que obviamente estimo que en Perú debe ser como en Argentina o cualquier país que se denomina jardín de infantes, donde los chicos tienen el desarrollo de estimulación temprana, pero no sugerimos actividad extra programática hasta los 4 o 5 años. Esa edad se produce hasta los 7, en las cuales los objetivos son bien generales, debemos desarrollar la coordinación general, tratar de empezar o iniciar la inteligencia en los juegos colectivos, ya vamos a hablar después a qué nos referimos, y tratar de obviamente incentivar a la movilidad, que vamos a ver cuando veamos planificación del entrenamiento a qué me refiero con movilidad. El término movilidad no me lo refiero a cuestiones de flexibilidad. Luego viene la etapa de desarrollo que abarca entre los 8 y 13 años. Recuerden que estas edades son aproximadas, en las cuales los objetivos en esta edad es fundamentalmente aprender las cuestiones técnicas específicas del futsal y desarrollar la inteligencia del juego, ya que la habíamos iniciado en la etapa anterior. Seguimos desarrollando, desarrollamos la movilidad, la cual también había iniciado en el punto anterior, pero ahora también enfocado en la rapidez. Y obviamente empezamos con la cuestión general específica deportiva, ¿no? Todo lo que ya sí tiene que ver con técnicas específicas del futsal, la cual obviamente se va a ir profundizando a medida que avance la etapa de desarrollo. Luego viene la etapa de intensificación, que fundamentalmente corresponde con la adolescencia, entre los 13 y 14 años aproximadamente hasta los 17, 18 años, en el cual le dábamos esa etapa de promoción, que era una etapa intermedia. Y la etapa de intensificación es que obviamente sus objetivos generales es tratar de alcanzar rendimientos mínimos indispensables en las capacidades condicionales, como vamos a ver posteriormente, la fuerza, la velocidad y la resistencia, como obviamente sus combinaciones, seguir perfeccionando cuestiones técnicas y tácticas y empezar obviamente a desarrollar también capacidades psíquicas y de educación, como preparación teórica, que es lo que vamos a ver también después, para el desarrollo del alto rendimiento. Luego vendría la etapa de promoción, que ya dijimos que era, fundamentalmente, ¿no? O sea, tratar de entender que se produce entre los 17, 18, 19, 20 años a más tardar, en donde algunos deportistas acceden a los primeros equipos a los 17 o 18 años como etapa temprana en líneas generales, y otros acceden a los 19 o 20 años en líneas generales como una etapa tardía. Esta cuestión de 3 o 4 años de etapa de promoción es donde obviamente el jugador interactúa con ese plantel profesional y obviamente tenemos que entender de que sigue intensificando su posibilidad. Si puede acceder al plantel superior, va a estar en la etapa de optimización y consolidación, la cual obviamente o empieza a los 17 o empieza a los 19, 20 años, hasta los 24 o 25 años. ¿Y por qué? Fundamentalmente pongo esa edad. Ustedes me pueden decir, Esteban, ¿se termina la carrera del deportista? No, bajo ningún punto de vista. Lo que uno quiere ejemplificar, y de alguna manera para poder compartir con todos ustedes, uno observa que el margen de mejora después de los 25 años aproximadamente es menor y digamos la velocidad de mejora es menor que lo que sucede en etapas anteriores. Esto no, bajo ningún punto de vista significa que el jugador deja de aprender, significa que el margen de mejora es menor, producto de que obviamente la actividad hormonal empieza a decrecer lentamente, el nivel de testosterona como hormona fundamentalmente anabólica o la hormona de crecimiento empiezan a detener su máxima producción, y esto hace que obviamente desde el punto de vista físico el jugador tenga menos margen de mejora que en otras etapas. Por eso es que fundamentalmente a partir de los 25 años aproximadamente uno lo denomina etapa de mantenimiento, desde el punto de vista de que trate de relacionar al deportista con tratar de alcanzar la mayor longevidad deportiva, ¿no? Pero lo que uno busca en la etapa anterior, en la de optimización y consolidación, es perfeccionar todo lo que tenga que ver con los aspectos determinantes del rendimiento, obviamente capacidades técnicas, tácticas, físicas, psíquicas y teóricas, y obviamente tratar de que el jugador intensifique o desarrolle su capacidad de relacionarse con el ambiente social circundante, en caso de que llegue a ser un deportista profesional. Bueno, es importante entender que uno
en cada etapa los objetivos sin contenidos no son iguales para todas las etapas, no se trabaja de la misma forma en todas las etapas, por eso les hablaba de que se produce esta construcción del deportista a largo plazo. Y vuelvo a reiterar que las edades propuestas son solo referenciales. Es importante señalar que los objetivos son, digamos, de alguna manera que se plantearon son generales y principales para que no se malgaste tiempo y poder derribar a las edades de alto rendimiento con las bases óptimamente elaboradas. También es importante entender de que vamos a hablar de cuestiones particulares del deporte, como acciones técnicas y tácticas, movimientos específicos, y también vamos a hablar de cuestiones generales, como, con lo que tenga que ver con desplazamientos, giros y frenos, los cuales nos van a permitir rápidamente avanzar sobre cuestiones más importantes que tengan que ver con el juego. Como ustedes van a observar en la filmina siguiente, ustedes van a ver un gráfico en la cual, de alguna manera, si nos vamos a la columna izquierda, ustedes van a ver el porcentaje de preparación general y preparación especial o específica que debe interferir, debe llevarse a cabo en cada edad. Reitero, y perdón que sea reiterativo, valga la redundancia, los porcentajes son aproximados. Bajo ningún punto de vista nosotros queremos que ustedes obviamente estén con una hoja y una virome diciendo no, tanto tiempo. Son cuestiones las cuales nos van a permitir entender hacia dónde queremos apuntar el entrenamiento. Eso es lo que ustedes van a ver en el margen izquierdo, ¿no? El porcentaje de preparación general y especial, y ustedes van a observar en el margen superior 5 etapas. Etapa 1 que corresponde a la etapa de mantenimiento, etapa 2 que corresponde a la etapa de intensificación, etapa 3 que corresponde, perdón, etapa 2 a la fase de desarrollo, etapa 3 a la parte de intensificación. Ustedes van a ver un corte que es la flecha roja, en la cual obviamente sería la etapa de promoción, que es donde obviamente les dije que era una subetapa entre la 3 y 4. Como observarán, la etapa 4 es la etapa de consolidación y mantenimiento, y la etapa 5, la etapa 4 de consolidación y optimización, y la etapa 5 de mantenimiento. Por debajo de esa columna, donde están los números 1, 2, 3, 4 y 5, que corresponde con cada una de las etapas, tienen las edades que les hablaba anteriormente, ¿no? Las etapas en donde comienza la edad de la etapa, 4 y 5 años para la etapa 1, y finaliza a los 7, y así con cada una de las etapas, ¿no? Y lógicamente por debajo tienen el porcentaje de preparación general de cada etapa y preparación especial de cada etapa. Reitero, ¿a qué nos referimos con cuestiones generales? A todas las cuestiones que tengan que ver con aspectos generales del entrenamiento. ¿Está bien? A veces que no tengan cuestiones específicas que ver con el futsal. Nosotros fundamentalmente lo que quiero que entiendan es que lo van a ver 2 filminas posterior, no es ahora, pero voy a hacer un parate en lo que tenga que ver con cuestiones generales y específicas para que se entienda bien. Pero bueno, redondeando esta filmina, la idea es que ustedes observen qué porcentaje en relación a la edad trabajo la preparación general y especial. Y como observarán, es directamente, inversamente proporcional. A medida que el deportista va creciendo en edad, va disminuyendo el porcentaje de preparación general y obviamente va aumentando el porcentaje de preparación especial. Si ustedes observan, la etapa 1 comienza con un 90% de preparación general y un 10% de preparación especial, y obviamente a medida que va creciendo esto se va invirtiendo, ¿no? En la próxima filmina ustedes van a observar la segunda palabra clave que habíamos conversado a lo largo de este módulo, que era aspectos determinantes del rendimiento. ¿Qué son los aspectos determinantes del rendimiento? No son otra cosa que cuestiones que nosotros vamos a trabajar a lo largo de toda la construcción del deportista. Ustedes me van a decir, Esteban, ¿trabajo cuestiones tácticas a los 6, 7 años? La respuesta es sí, y después vamos a ver por qué. No, obviamente en eso va a profundizar Matías posteriormente, pero les voy a dar unos tips como para que ustedes entiendan a qué me estoy refiriendo. Y lo mismo en la preparación física. Siempre trabajamos las 5 etapas a lo largo
de la construcción del deportista desde los 4 o 5 años hasta que el jugador se retira. Lo importante es qué porcentaje, y vuelvo a la filmina anterior un minuto, qué porcentaje de importancia le doy a ese aspecto del rendimiento en relación a la edad, y vuelvo a la filmina que sigue, y qué preponderancia le doy. Ahora, nosotros tenemos que entender a qué nos referimos cuando hablamos de técnica, a qué nos referimos cuando hablamos de táctica, a qué de preparación física, que son las 3 cuestiones que los entrenadores más a mano tenemos, a qué nos referimos de cuestión psicológica desde el punto de vista deportivo y como entrenadores. No, la idea no es meternos en las cuestiones que tendría que resolver un psicólogo y que muchas veces nosotros no tenemos acceso a ese profesional por cuestiones económicas, la cual en caso de que se pudiera, sugiero que se pueda realizar, pero ese aspecto psicológico desde nuestro punto de vista está más enfocado a las variables didácticas o a las cuestiones que nosotros vamos a desarrollar como entrenadores. Y como punto final, el aspecto teórico, que tiene que ver con todo lo que nos va a dar valor agregado al entrenamiento, ya sea el cuidado personal, el cuidado familiar y público. Son cuestiones que tenemos que trabajar con los deportistas, ya que obviamente hoy las redes sociales están inmersas en todo lo que es los deportistas, y es importante que también cuiden todas esas cuestiones para dar valor agregado a nuestra actividad. Estas cuestiones aparentemente simples, o estos aspectos determinantes del rendimiento aparentemente simples, no son otra cosa que, como les dije anteriormente, son distintos aspectos que se van a trabajar a lo largo de toda la vida del deportista, independientemente de la edad en donde esté este. Tenemos que entender que claramente, de acuerdo a la etapa y el nivel donde se encuentre, hay un aspecto del rendimiento o un aspecto determinante del rendimiento que tendrá más prioridad que otro, pero en menor o mayor medida debemos entender que van a condicionar. ¿Está bien? Ahora, vamos a tratar de ver 5 cuestiones a las cuales me refiero a la hora de hablar de cada uno de los aspectos. Cuando nosotros hablamos como entrenadores al deportista, tenés que escoger rápido, tenés que escoger bien, tenés que leer el juego en función del conocimiento adquirido, eso no es otra cosa que táctica. Cuando nosotros debemos decir, tenés que escoger y realizar rápido, tenés que realizar rápido y bien ese proceso en el juego dinámico, en el cual exige coordinación y coherencia, estamos hablando de técnica. Cuando decimos, tenés que realizar rápido en relación al tiempo y al espacio, cada vez cuestiones en donde ese tiempo y espacio se achica, dominando al mismo tiempo acciones específicas para responder a las exigencias de la situación que se está planteando, eso es preparación física. Cuando nosotros hablamos de dominar en el momento las acciones realizadas con la presión emocional debida al enfrentamiento del entorno, estamos hablando de preparación mental. Y obviamente hablamos de asimilar los procesos que permitan desarrollar y darle valor agregado, estamos hablando de preparación teórica. Es importante entender estas cuestiones para entender de qué hablamos cuando hablamos de cada aspecto determinante del rendimiento, y como vemos en la filmina siguiente, nosotros vamos a observar distintas cuestiones que hablamos de los aspectos determinantes del rendimiento, ¿no? O sea, yo les agregué tal vez un punto más que se refiere a la coordinación general en la columna de la izquierda, y después van a ver todas las cuestiones que tienen que ver con los aspectos determinantes del rendimiento, ¿no? Técnica, aspecto táctico y psicológico, que los doy juntos, condicional y preparación teórico. Y de acuerdo a la edad, qué cuestión debo tener presente y hacer hincapié de acuerdo a la edad. Esto no significa que deje las otras de lado, pero significa qué es lo importante a desarrollar en esa edad de trabajo. Igualmente, cuando tengamos la posibilidad seguramente de vernos en vivo y cara a cara, vamos a poder profundizar sobre estos temas. Y me gusta poder que entiendan a qué me refiero y darle los ejercicios y los trabajos a todas las edades que me estoy refiriendo. Pero ahí, como para dar algunos ejemplos, ustedes van a observar, ejemplo, como les decía anteriormente, en el trabajo táctico, a los 4, 5, 6 o 7 años se empieza a desarrollar la táctica colectiva a partir de juegos, ¿no? O sea, ustedes van a observar, como vamos a tratar cuando nos veamos en la clase práctica, distintos juegos que nos van a introducir en la cuestión que tengan que ver con el futsal y cómo
paulatinamente vamos incorporando tal vez otros deportes que a medida que los chicos van creciendo, como para que nos empiecen a dar cuestiones específicas del futsal, ¿no? Lo mismo en el aspecto condicional, ¿no? ¿Doy preparación física a los 4 o 5 años? Sí, lo importante es que lo que doy, como ustedes ven, doy las bases a los 4 o 5 años para aprender futuros ejercicios, trabajo las capacidades coordinativas a los 6 y 7 años, sigo incrementando las capacidades coordinativas a los 8 y 9 años y empiezo con las capacidades ya prácticamente al finalizar la etapa de desarrollo, ¿no? Y bueno, y obviamente la voy intensificando en lo que es la etapa 3, entre los 13 y 17 años. Bueno, y así con todas las etapas. Y por último, para dejar el módulo de organización del entrenamiento, vamos a la tercera palabra clave, que es la periodización. Si bien la periodización nosotros vamos a hablar fundamentalmente en el próximo módulo que tenga que ver con planificación del entrenamiento, yo quería que de alguna manera tengan la introducción de esta palabra, que no es otra cosa que confeccionar un proceso de entrenamiento hacia un objetivo determinado, ¿no? Es importante que ustedes tengan que periodizar, no es otra cosa que estructurar y dividir en periodos un proceso de entrenamiento. Y es importante que entiendan también que esta estructura va a tener periodos en el corto, mediano y largo plazo. O sea, no solo hay que dividir en periodos, sino que esos periodos tienen que tener un inicio y una finalización. Por eso es importante que los periodos tengan un tiempo, para que el jugador entienda en qué periodo está. Estos pueden durar, estos tiempos del periodo obviamente pueden durar, como vamos a ver en el próximo módulo de planificación, puede durar desde un ejercicio hasta distintos años. Vamos a ver y vamos a escuchar distintas palabras que tengan que ver con los tiempos del periodo, ¿no? Desde el ejercicio hasta la sesión, hasta el microciclo, macrociclo, mesociclo, distintos tiempos del periodo. Es importante también que a la hora de periodizar nosotros entendamos que el entrenamiento debe ser planificado y debemos controlar que dicho proceso se cumpla. Por eso vamos a hablar también durante la planificación del entrenamiento de indicadores. Por eso ahí el indicador, a mí me gusta hablar de indicadores porque es un control del proceso. Muchas veces hay distintos indicadores que, como les dije anteriormente, son más sofisticados que otros y que obviamente nos va a permitir, en algunos casos, no nos va a permitir, perdón, en algunos casos, poder imitar otros procesos que suceden en otra parte del mundo porque no tenemos esa tecnología, pero sí debemos controlar el proceso con distintos indicadores, aunque sean temporales y de porcentaje de carga, que nosotros vamos a observar en los próximos módulos. Son importantes las evaluaciones, lógicamente, para la hora de periodizar el entrenamiento, tener un punto de partida y que esta nos permita tener, como les decía anteriormente, un punto de partida a la cual poder acceder al siguiente paso de entrenamiento. Es importante tener, como les dije anteriormente, un bagaje de metodologías y teorías y obviamente planificaciones que a nosotros nos permitan, obviamente, tener ese punto de partida, pero no basarnos en tendencias, las cuales obviamente, como hablamos, nos va de alguna manera condicionar nuestro entrenamiento, producto de que esa metodología o esa tendencia que nosotros observamos con un clic en otra parte del mundo muchas veces nos adapta a lo que nosotros en nuestro día a día y que obviamente, como les dije en el punto anterior, debemos ser flexibles, ¿no? O sea, bajo ningún punto de vista nuestra planificación tiene que ser rígida, tenemos que entender que estamos hablando también con seres humanos que sienten y que obviamente tenemos que adaptarnos a las distintas situaciones que nos rodean. Bueno, hasta aquí fue el módulo 1 de organización del entrenamiento. Roger, Hola, perdón que te corte. claro, claro. Quería saber si tenías una idea de cuánto iba hasta ahí, porque me parece que me fui un poco. No, no, está ¿Tenés? bien, no, está bien. Quedamos hasta la hoja 22. Está bien, perfecto, pero en tiempo, ¿cuánto voy? Bueno, no lo he tomado todavía, no lo he tomado, pero aproximadamente, a ver, estamos 35 minutos. Bien, porque este tema que viene ahora, la verdad, me voy a ir de los 45. ¿Preferís
Correcto. ¿Preferís que lo deje acá y siga? Porque si este me llevó 35, el próximo me va a llevar 45, 50, Correcto. por lo menos. Lo cortamos aquí entonces. Lo cortamos aquí. Bien. ¿Sí? Bueno, a ver, este fue un módulo más teórico, tal vez es un poco más pesado, pero bueno, es importante que entendieran para dónde iba. ¿Se entiende? No sé si te resultó muy tedioso.